Esto es lo que hizo Moisés con la vara, convertir el agua en sangre. Saludos, bienvenidos a la lección titulada Las plagas, la vara del juicio a los dioses de Egipto, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Quédate aquí y mira todo el video, nivel profético. ¡Que lo disfrutes! Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Entramos de lleno al tema, las plagas, la vara del juicio a los dioses de Egipto. Éxodo capítulo 12, verso 12. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Efectivamente, se pronosticó juicio a los dioses de Egipto y se realizó con la vara de Dios. Aquí tenemos el primer ejemplo. La vara de Dios derrotó a la diosa cobra, una serpiente que estaba representada en la corona del faraón, que estaba allí para señalar el veneno mortal contra los enemigos del faraón, pero fue derrotado por la vara. Leemos Éxodo capítulo 7, verso 10. Aarón echó su vara delante de faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. La vara milagrosa se convirtió en una serpiente viva, real. Éxodo capítulo 7, verso 12. Pues cada uno de los magos echó su vara, los cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Así fue derrotada la diosa serpiente. El espíritu de profecía comenta: los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Satanás produjo una falsificación para la vista humana. Las varas se convirtieron en serpientes. Patriarcas y Profetas, página 268. La vara de Dios derrotó a la diosa cobra, a la diosa serpiente, tragándose a la falsificación. Aquí tenemos un claro ejemplo que la falsificación, el error, la mentira será derrotada por lo verdadero. En este caso, la vara de Dios convirtiéndose en una serpiente. Escribe en los comentarios: la falsificación será derrotada. La falsificación será derrotada. ¿Con qué? Con la vara. Un mensaje a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Continuamos. Las plagas hechas con la vara de Dios. Vamos a enfatizar esta realidad, que a través de ello así fueron juzgados los dioses falsos de Egipto. Números capítulo 33, el verso 4. El Señor también había ejecutado juicios contra sus dioses. Aquí está la evidencia. Leamos sobre la primera plaga con la vara. Éxodo capítulo 7, el verso 20. Y alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo. Y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Es interesante que sangre, basado en Éxodo capítulo 7, del verso 14 al 25, esta es una realización contra Api, que es el dios del Nilo. El dios del Nilo fue juzgado y derrotado por la vara de Dios. Interesante.
Pasemos ahora a la segunda plaga con la vara. Escrito está, Éxodo capítulo 8, el verso 5. Dijo además el Señor a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Tenemos aquí las ranas. Éxodo capítulo 8 del verso 1 al 15. Esto fue contra la deidad llamada Eket, deidad con cabeza de rana, diosa en Egipto, que representaba la resurrección. Sin embargo, esta diosa tenía una cabeza de rana. Pero aquí con esta vara de Dios, produciendo ranas, con las cuales los magos no podían eliminarlas, se demostró la ineficacia de la diosa cabeza de rana. Fue derrotada. ¿Con qué? Con la vara de Dios. Se juzgó a la diosa cabeza de rana y se derrotó. Escrito está. Veamos ahora la tercera plaga con la vara. Éxodo capítulo 8, el verso 17. Y así lo hicieron. Y Aarón, extendiendo su mano con su vara y tocando el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Aquí tenemos piojos de el polvo en toda la tierra de Egipto, según Éxodo capítulo 8 del verso 16 al 19. Esto fue contra el dios egipcio llamado Geb, que es el dios de la tierra. Fue con la vara que se juzgó y se derrotó al dios egipcio de la tierra. Impresionante. Ahora tenemos la séptima plaga con la vara. Escrito está, Éxodo capítulo 9, el verso 23. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Aquí tenemos esta plaga, el granizo. Éxodo capítulo 9 del verso 13 al 35. Esto fue contra Nut, diosa del cielo. Fue con la vara nuevamente de Dios que se juzgó y se derrotó a la diosa del cielo. En este caso vemos que la idolatría en Egipto fue derrotada y juzgada tal cual se había advertido. La octava plaga con la vara. Éxodo capítulo 10, el verso 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Es así, las langostas de Éxodo, capítulo 10 del 1 al 20, fue contra el Dios protector contra las plagas de la cosecha llamado Seneem. Fue así, nuevamente, con la vara de Dios, que fue juzgado este Dios y fue derrotado. No pudo eliminar la plaga contra las cosechas. Así Dios demostró su poderío sobre Egipto y sobre toda la tierra. Ahora tenemos la novena plaga con la vara. Leemos Éxodo capítulo 10, el verso 22. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por
3 días. Aquí no dice que Moisés usó la vara directamente, pero está implícito, se sobreentiende que usó la vara, porque dice, extendió Moisés su mano. No menciona directamente la vara, pero cuando él extendía su mano, no solo extendía su mano, sino que cuando lo extendía, lo hacía con la vara. Entonces es evidente que la 9ª plaga, cuando dice extendió Moisés su mano, se sobreentiende que fue con la vara. Escrito está, Éxodo capítulo 10, el verso 13. Y extendió Moisés su vara. Entonces la 9ª plaga también fue hecha con la vara. ¿A qué Dios derrotó? Derrotó al dios Sol, conocido en Egipto como Ra, el dios Sol. La oscuridad vino como plaga. Y el dios egipcio Ra fue derrotado con la vara de Dios y fue juzgado y fue demostrado que es un dios con D minúscula, es un dios falso, sin poder. Hermano y hermana, con la vara de Dios se juzgó y se derrotó al dios Sol egipcio. Escribe en los comentarios, la vara de Dios juzgó y derrotó a los dioses. Escribe, la vara de Dios juzgó y derrotó a los dioses. Escribe, la vara de Dios juzgó y derrotó a los dioses. Tiene que quedar claro en tu mente que Dios utilizó la vara de pastor como un símbolo. Así que atento a lo que vamos a seguir desarrollando, nivel profético. Las plagas se hicieron con la vara de Dios, porque el Señor lo había pronosticado. Escrito está, Éxodo capítulo 4, el verso 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales, entiéndase por milagros. El espíritu de profecía nos comenta en Patriarcas y Profetas, página 304. Moisés, la vara con que había hecho milagros en Egipto. Es así, la vara muy bien se le puede llamar la vara milagrosa, porque con la vara se tenía que hacer las señales, es decir, los milagros. La vara, ¿sí? La vara es símbolo de autoridad, es símbolo de corrección y es símbolo de liberación. Así que atento con la explicación bíblica y del espíritu de profecía. La vara, símbolo de autoridad. Porque mira, observa. Autoridad es lo que simboliza. Pero veamos la información bíblica. Éxodo, el capítulo 4, el verso 20. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Aquí viene el comentario inspirado. Consejos para los maestros, página 393. Educado así, Moisés estuvo preparado para escuchar el llamamiento de Dios a cambiar el cayado de pastor por la vara de autoridad. En la Biblia, autoridad es sinónimo de poder. Escrito está. El deseado de todas las gentes, página 191. No le fue dado a Juan hacer bajar del cielo, ni resucitar muertos,
como Elías lo había hecho, ni manejar la vara del poder en el nombre de Dios como Moisés. Impresionante. Entonces, la vara de Dios es símbolo de autoridad. ¿Símbolo de qué? De poder. Por lo tanto, escribe en los comentarios: el mensaje de la vara tiene autoridad divina. Te doy unos segundos, escribe la frase: el mensaje de la vara tiene autoridad divina. El mensaje de la vara tiene autoridad divina. Te leo en los comentarios. Analicemos ahora la vara, símbolo de corrección, porque azota al rebelde, tanto hijo literal como hijo de Dios. Leemos Éxodo capítulo 4, el verso 20. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. El comentario inspirado dice en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 567. Hay quienes se exponen a la tentación como un insensato a la corrección de la vara. Entonces la vara es un símbolo de corrección. Leamos una cita más en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 597. La vara de corrección de Dios pende sobre usted. Sus juicios pueden sorprenderle en cualquier momento y usted ir a la tumba sin estar listo. Por lo tanto, hermano y hermana, escriba en los comentarios. Según estos textos inspirados, la vara es un símbolo de corrección. Escribamos en los comentarios: el mensaje de la vara corrige para salvar. El mensaje de la vara corrige para salvar. Una vez más, el mensaje de la vara corrige para salvar. Te leo en los comentarios. Finalmente, el tercer simbolismo de la vara, símbolo de liberación. Éxodo capítulo 4, el verso 20. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. El espíritu de profecía hace un comentario para ti y para mí. Patriarcas y Profetas, página 256. La época de la liberación de Israel había llegado. El libertador había de ir adelante como humilde pastor, con nada más que una vara en la mano, pero Dios haría de esa vara el símbolo de su poder. ¡Maravilloso! Había una época de liberación. Llegó con Moisés y la vara en su mano, porque la vara es símbolo de liberación. Hermano y hermana, tú necesitas libertad. Libertad religiosa en la iglesia para estudiar la Biblia y el espíritu de profecía. Defiende siempre la libertad religiosa. Que no te prohíban ver tal tema de la Biblia. Que no te prohíban el estudiar con nosotros. Que no te prohíban enseñar y estudiar profecía. Que no te prohíban el mensaje de la real verdad presente, el inminente juicio de los vivos y el sellamiento que es corto y pronto terminará. Leemos una cita más, Patriarcas y Profetas, página 304. El Señor en su gran misericordia usó la vara como instrumento de
liberación. Hermano, hermana, toda esta evidencia nos pide que actuemos. Escribe en los comentarios: el mensaje de la vara nos libera de la mundanalidad. Vamos, tómate unos segundos. Escribe: el mensaje de la vara nos libera de la mundanalidad. El mensaje de la vara nos libera de la mundanalidad. Y es así, porque la Biblia dice que la verdad os hará libres. Y el mensaje de la vara es un mensaje basado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Un mensaje de liberación de la mundanalidad. Ahora hagamos un análisis de Dios, el faraón y el número 9 en profecía. En el camino vamos a enfrentarnos a un dilema con la pregunta: ¿quién endureció el corazón de Faraón? Primera cita nos va a decir que Dios. Segunda cita nos va a decir que el propio Faraón. Resolvámoslo. Con un escrito está. Éxodo capítulo 4, el verso 21. Y el Señor dijo a Moisés: mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas, pero yo endureceré su corazón. Aquí tenemos a Dios actuando. Luego tenemos al Faraón endureciendo su propio corazón. Escrito está, Éxodo capítulo 7, el verso 13. Pero el corazón de Faraón se endureció. Aquí no vemos que Dios interviene, sino que es el propio Faraón, tal cual más adelante se nos lo dice directamente. Como Éxodo capítulo 8, el verso 15. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón. Entonces queda claro que el Faraón endureció su corazón. Pero expliquemos un poco más. El espíritu de profecía nos comenta en la Review and Herald, 17 de febrero de 1891, párrafo 1. Cuando Faraón endureció su corazón ante la primera exhibición del poder de Dios, se hizo más propenso a un segundo rechazo del poder de Dios. Claramente se dice que el Faraón endureció su corazón y así lo hizo progresivamente, cada vez más terco. La Review and Herald del 27 del 07 del año 1897. Cada prueba adicional del poder de Dios que resistió el monarca egipcio, entiéndase por Faraón, este caso es una clara ilustración del pecado contra el Espíritu Santo. Cuando se niega y se rechaza la luz una y otra vez, finalmente se llega al pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, tal cual lo dicen los evangelios, el Espíritu de verdad. Al ser rechazado, al rechazar un mensaje, entonces se comete el pecado imperdonable, terrible. Ahora hagamos un análisis del número 9 en profecía en conexión con el Faraón y su terco corazón. En las Sagradas Escrituras se menciona a Dios 9 veces en Éxodo como endureciendo el corazón de Faraón. ¿Cuántas veces? 9 veces. Te las voy a citar. Éxodo 4, el verso 21. Éxodo capítulo 7, verso 3, Éxodo 9, el verso 12, Éxodo 10, el verso 1, Éxodo 10, el verso 20, Éxodo 10, el verso 27, Éxodo 11, el verso 10, Éxodo 14, el verso 4 y el verso 8. Ahí tenemos en el listado 9 referencias en relación a que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero también, impresionantemente, tenemos 9
menciones que el faraón endureció su propio corazón. Te lo voy a citar. Éxodo capítulo 7, el verso 13. Éxodo 7, verso 14. Éxodo 7, verso 22. Y Éxodo 8, el verso 15. Éxodo 8, el verso 19. Éxodo 8, el verso 32. Y Éxodo 9, el verso 7. Éxodo 9, el verso 34. Y Éxodo 9, el verso 35. Nuevamente, 9 referencias donde se nos dice que el faraón endureció su propio corazón. Entonces, por un lado tenemos 9 que Dios lo hizo, y por el otro lado tenemos 9 que el faraón lo hizo. Aquí encontramos un equilibrio en nuestro punto de análisis. Sin embargo, como ya se ha explicado, fue el faraón, al rechazar la luz, el mensaje, la verdad, que endureció su propio corazón. Leamos lo que nos dice el espíritu de profecía. En Mensajes Selectos, en la página 31 del año 1885. Cada rechazo de la luz endurece el corazón y oscurece el entendimiento. El faraón endureció su propio corazón porque rechazó la luz, y cada vez que rechazaba y rechazaba, lo iba colocando su corazón cada vez más duro. Y finalmente lo que hizo Dios es entregarlo a su terquedad de su corazón. En ese sentido, Dios endureció su corazón, pero fue Faraón, con su libre albedrío, con su propia libertad y voluntad, que decidió endurecer su corazón y rechazar la luz, rechazar la verdad, rechazar la realidad del Dios único y verdadero del cielo. Así que el faraón endureció su corazón, y el texto lo afirma 9 veces. Escrito está. Es interesante que el uso del 9 en estas referencias bíblicas es sumamente importante, porque nos llama a una profecía que Dios dice: oíd, escuchad, oigan esta profecía. Y es Ezequiel 9. Es el capítulo número 9 más importante en profecía, porque trata de un tema que está a punto de ocurrir: el juicio de los vivos en la amada iglesia adventista del séptimo día. Leemos sobre Ezequiel 9. En el verso 6, Cristo le dice a los ángeles con alas. Cristo a los ángeles le ordena: matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Aquí tenemos la orden de Cristo hacia sus ángeles. En Ezequiel capítulo 9 tenemos un total de 6 ángeles. Uno sella a los que gimen y claman contra las abominaciones que se hacen en el pueblo, en la iglesia, mientras que los otros 5 ángeles reciben una orden distinta de destruir a los que no obtengan el sello, a los que no gimen y claman contra los pecados en la iglesia. Y a ellos van a cortar los 5 ángeles. Entonces, en Ezequiel 9 tenemos un total de 6 ángeles. 1 sella y 5 destruyen. El espíritu de profecía, sabiendo esta realidad, advierte a pastores, a líderes y al laico, al pueblo común, pero pueblo de Dios. El espíritu de profecía dice en Materiales 1888 por Elena G. de White, página 1303: pronto vendrá el momento cuando se cumplirá la profecía de Ezequiel 9. Ezequiel 9. Esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente, porque se cumplirá al pie de la letra.
Si hay un alma que por primera vez va a escuchar este tema y va a ser llamado su atención a Ezequiel 9, tal cual está escrito, diré misión cumplida. Y a ti que te lo estoy recordando, debes apoyar esta verdad presente, porque el tiempo se acaba y millones de adventistas no saben absolutamente nada sobre Ezequiel 9. Hay una cita más de la sierva del Señor, profetisa adventista, en Manuscritos Inéditos, el tomo 1, página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Si se va a cumplir al pie de la letra, tal cual está escrito en Ezequiel 9, y los ángeles van a destruir a las categorías en la iglesia que no tienen el sello, si se va a cumplir literalmente, entonces toma acción ahora, antes que se acabe el poco tiempo que queda. Escribe en los comentarios: urgente apoyar el mensaje de Ezequiel 9. Vamos, urgente apoyar el mensaje de Ezequiel 9. Teclea. Urgente apoyar el mensaje de Ezequiel 9. Hermano, hermana, te hago un llamado. Actúa, apoya este mensaje, apoya ahora, antes que se nos acabe el tiempo de gracia. Finalmente, hagamos un análisis profundo de los sacerdotes, los enemigos más grandes de Moisés y su vara. Nota que en el pasado se nos dejó escrito quiénes fueron los enemigos más grandes, acérrimos de Moisés y la liberación del amado pueblo de Dios. Éxodo capítulo 7, el verso 11. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los magos, también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Quiénes son los sabios aquí? Porque se menciona a dos grupos: los sabios y los magos, los hechiceros. Veamos lo que dice Patriarcas y Profetas, página 241. Hasta entonces los sacerdotes y los magos, dos grupos, sacerdotes y los magos, habían alentado al faraón en su obstinación, pero ahora el castigo los había alcanzado también a ellos. Entonces, en la Biblia se nos menciona los sabios y los magos, y el espíritu de profecía interpreta, dice los sacerdotes y los magos. Entonces, esos sabios son los sacerdotes. En el Éxodo, en Egipto, habían sacerdotes. En Génesis se puede ver más evidencia, pero en Éxodo también estaban implícitos los sacerdotes, inclusive las sacerdotisas, según la historia real y secular de Egipto. Entonces, esto no es nuevo, es real. Escribe en los comentarios: los sabios son los sacerdotes. Así se les llamaba. No necesariamente eran sabios, pero así se les llamaba. Escribe: los sabios eran los sacerdotes. Los sabios eran los sacerdotes. Comprobemos con evidencia. Génesis 47, el verso 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Los sacerdotes eran parte del gobierno de Egipto. Por supuesto que iban a ser enemigos de Moisés y de su vara. ¿Por qué? Porque la vara y Moisés los estaba liberando a sus esclavos. Y como eran parte del gobierno, iban a ser afectados. Por eso, estos sacerdotes actuaron junto a los magos. Leamos Génesis 47, el verso 26. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Veamos un comentario en Patriarcas y Profetas, página 278. Fueron el rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés.
Entonces, los peores enemigos de Moisés hasta el último momento fueron los sacerdotes. Está escrito, lo leímos. ¿Y quiénes son los sacerdotes hoy? Hagamos una aplicación real. Si en el pasado estos ingratos sacerdotes, entre comillas, sabios, fueron los peores enemigos de Moisés, puesto que la Biblia encuentra un antitipo en nuestro tiempo, ¿quiénes son estos sacerdotes enemigos del mensaje más poderoso de todos los tiempos? ¿Quiénes? Bueno, leamos lo que dice la Biblia. Isaías 61, el verso 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Sinónimo de sacerdotes es ministros. Y los ministros son los pastores. Hay un libro de la sierva del Señor que se llama Testimonios para los Ministros. Es decir, testimonios para los pastores adventistas. Entonces, los sacerdotes son los ministros de hoy, es decir, los pastores de hoy. Entonces, los peores enemigos de Moisés en el pasado fueron los pastores, es decir, sacerdotes, sabios entre comillas, en Egipto. Terrible, terrible. Ahora, los más grandes enemigos del mensaje y de la verdad presente hoy son los pastores que actúan rechazando lo que es las profecías de la Biblia. Porque la Biblia sí quieren ellos, pero los temas del Nuevo Testamento, donde dice Dios es amor, la esperanza, ahí sí. Pero profecías del Antiguo Testamento como Ezequiel 9, nunca te lo han predicado los pastores desde el púlpito. Y no creen en el espíritu de profecía, no predican a la ley y al testimonio. Por eso hoy los pastores, no yo lo estoy diciendo, lo está diciendo la historia, lo está diciendo la ciencia de la tipología. En el tipo, los peores enemigos de Moisés y el mensaje que él predicó eran los sacerdotes, los ministros de aquel tiempo en Egipto. Y ahora los peores sacerdotes, los peores enemigos de el mensaje de verdad presente son los ministros, es decir, los pastores. Y no lo digo yo, no te atrevas a decir, el pastor Enoc Martín dijo así y dijo asá. Di mejor, el pastor Enoc Martín leyó en la Biblia y en el espíritu de profecía. Así sí. Leamos lo que nos dice la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, la página 431. Despierten los ministros, despierten los pastores, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Leed Ezequiel 9 del 2 al 7. Nota lo que dice la sierva a los pastores. Dice, despierten los ministros. Pastores, despierten, muévanse a estudiar, pero no cualquier cosa. Dice, despierten. Una vez que despierten, número 1, lean. ¿Pero qué van a leer? Ezequiel 9, dice Ezequiel 9. Aquí está escrito, dice, despierten. Una vez despiertos, agarrar su Biblia y lean Ezequiel 9. Ezequiel 9. ¿Por qué? Porque la obra de juicio empieza en la casa de Dios, empieza en la iglesia, y ustedes se están comiendo los diezmos y no están predicando el juicio de los vivos de Ezequiel 9 que está a punto de empezar. Así de sencillo. Hermano, hermana, tú que estás apoyando con diezmos y ofrendas a ellos que no predican la verdad presente, una advertencia para ti. Apoya la verdad presente en lugar de los que predican corrupción, falsedad, engaño, mentira, fábulas, cuentos, anécdotas, chistes, etcétera. Deja de estar apoyando. Apoya la real verdad presente, que es el inminente juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9 y el sellamiento de los 144,000 que pronto terminará. Si vas a apoyar, escribe en los comentarios,
pero actúe, que tu frase sea una realidad. Nunca más apoyaré la mentira. Escribe, nunca más apoyaré la mentira. Nunca más apoyaré la mentira. Y desde hoy, apoya la real verdad presente. Que el cielo te bendiga poderosamente. Estoy seguro que quieren profundizar más. Estoy seguro que quieren predicar este tema. Lo tenemos, este poderosísimo mensaje en escrito, en PDF. Solicítalo totalmente gratis al número de WhatsApp de Agencia Misionera AMI, al signo más 502 42 29 77 86. Gratis, gratis, gratis para ti que apoyas esta verdad presente. Recuerda que tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Chao. ¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La Agencia Misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoc Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la Agencia Misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.